Y de vuelta a nuestro estudio para de inmediato darle la bienvenida al economista Pedro Luis Echeverría, a quien agradecemos la gentileza de compartir con nosotros estos minutos. Señor Echeverría, buenos días, bienvenido a Primera Página, Muchísimas bienvenido gracias. a Globovisión. Es un gusto estar aquí. Son muchos los temas que nos gustaría conversar con usted. Quiero aprovechar estos segundos también para agradecer la gentileza de nuestro compañero Juan Eleazar Fígalo, quien estuvo acompañándolos a ustedes durante mi periodo de vacaciones. Juancho, gracias a ti, a todo el equipo, un abrazo extensivo también para ti por esta suplencia en las vacaciones acá en Primera Página. Hay noticias, señor Echeverría, en materia económica que tienen preocupados, por decirlo menos, a todos los venezolanos, y una de ellas tiene que ver con el tema inflacionario. Se habla de que estamos a las puertas de hiperinflación en Venezuela. Hay quienes consideran que ya estamos en un escenario hiperinflacionario. Hay un informe que titula hoy, por cierto, el Diario Nacional en su primera página. Vamos a ver si podemos colocar, gracias a nuestro director, allí lo tenemos. La inflación anualizada, destaca el Diario Nacional, rompió la barrera de los 3 dígitos según un informe que publica el Bank of America. Indica que los resultados para los últimos 12 meses del Índice Nacional de Precios llegó a 108%, ya rompió la barrera de los 3 dígitos. La inflación mensual en lo que va del año 2015 promedia 8.7% y esperan que la anualizada, según, repetimos, este reporte del Bank of America, llegue a 172,4%. Esto lo situamos en este informe del Bank of America que destaca el Diario Nacional, por cuanto el Banco Central de Venezuela, lamentablemente, no sabemos cuáles son las razones, desde el pasado mes de diciembre no da cifras oficiales de inflación en el país. Bueno, yo creo que el informe del Banco of America está bastante cercano a la realidad, porque evidentemente que la actitud del Banco Central irresponsable de emitir dinero inorgánico para generar mayor poder de compra en la economía frente a un aparato productivo que se ha venido a menos, un aparato productivo que no produce la suficiente cantidad de artículos, lo hace entonces que la gente tenga que competir por los escasos productos que están en el mercado. Y eso indudablemente que afecta a los precios. Los precios siguen subiendo por efectos del exceso de liquidez que tiene la economía. Asimismo, los precios siguen subiendo porque el marcador de los precios en Venezuela en alguna medida lo constituye el cambio paralelo. Y cuando el cambio paralelo sigue creciendo por la escasez de dólares que existe en el país, pues obviamente ese factor o ese marcador afecta a la estructura de precios en Venezuela. Ahora, señor Echeverría, ¿por qué cree usted? ¿Qué cree usted que esté pasando para que el Banco Central de Venezuela, de acuerdo a estatutos internos, incluso ley del país, estarían obligados a publicar la cifra de inflación los primeros 10 días de cada mes? ¿Y qué cree que esté pasando que no se conozcan desde Bueno, el mes de pero es que el diciembre? Banco Central está obligado a muchas cosas y no cumple con ellas. El Banco Central está obligado a preservar el valor de la moneda y no lo ha hecho. El Banco Central está obligado a tratar de contribuir a mantener una estructura de precios adecuada para el país y no lo ha hecho. El Banco Central, deberíamos cambiarle el nombre, debemos llamarlo Imprenta Nacional, porque lo que ha hecho en los últimos tiempos el Banco Central es sencillamente emitir dinero para cubrir los déficits del gobierno central. Ahora, ¿usted como economista diría que estamos en un escenario hiperinflacionario o estamos en puertas de un escenario de este tipo? Estamos en puertas de una inflación, como dice el Banco of America, de 8% mensual, que esa inflación mensual es superior inclusive a la tasa de inflación anual de la mayoría de los países latinoamericanos, nos conduce indefectiblemente a un proceso que posiblemente lleguemos a 175% a finales de este año en términos de inflación en el país. Ahora, para analizar, por ejemplo, cómo es que se llegó a estos componentes inflacionarios en el país, cuando el Ejecutivo hablaba en el presupuesto nacional de un promedio apenas inferior al 30% de inflación, era la estimada en el presupuesto nacional. Tenemos un componente también, señor Echeverría, de los tipos de cambio, los diferenciales cambiarios en el país. Hay una tasa SICAD, que es la tasa de 6.30 bolívares, ahí está la tasa CIMADI, también está el dólar paralelo, todo lo que tiene
tiene que ver con las tasas que se están... Se habla de 4 cambios, la Sencoex, exactamente, que es, corrijo, la de 6.30, exactamente, la del Sencoex, ICAT, CIMADI y el dólar paralelo. Bueno, hay quienes proponen la necesidad de unificar el tipo de cambio en Venezuela. ¿Eso no terminaría disparando mucho más la inflación en el país? No, evidentemente que el grado de desajuste que tiene la economía venezolana obliga a tomar una serie de medidas que van a significar más inflación, van a significar desempleo, van a significar elevación de las tarifas de los servicios públicos, en fin. Pero son medidas que hay que tomar. No tomar esas medidas sería llevar al país a una hiperinflación más allá de las cifras que ya hemos venido más o menos comentando. Si no se toman las medidas, los resultados van a ser peores que si se tomaran las medidas. O sea, al tomarse las medidas van a haber algunos problemas que va a confrontar las personas, van a confrontar problemas por razones de ajustarse a las nuevas estructuras de precios y a las nuevas realidades económicas. Pero a la larga, el tener un tipo de cambio unificado, por ejemplo, eso va a traer como consecuencia que no haya un mercado paralelo que esté creciendo y de una manera exponencial y creando las dificultades de precios que ya todos conocemos. ¿Usted daría su consejo favorable para desmontar progresivamente y empezar de inmediato el control cambiario en Venezuela? Pero por supuesto, lo peor que le puede pasar a una economía es tener tantos tipos de cambio, porque la distorsión de precios que genera eso es impresionante, porque el producto que usted ha adquirido con dólares a 6.30 es distinto al producto que yo adquirí con dólares del paralelo. En consecuencia, la estructura de precios es totalmente distorsionada en Venezuela, al extremo que hay situaciones en las cuales la gente prefiere no ahorrar en bolívares. La gente ya está desechando al bolívar solamente lo usa como medio de pago, porque sencillamente el bolívar cada día se envilece más y tiene cada vez menos valor. Pero fíjese que autoridades del Gabinete Económico, del resto del Ejecutivo Nacional, argumentan, entre otras cosas, que en Venezuela lo que está ocurriendo con el tema inflacionario es, ellos aducen una llamada guerra económica que tiene entre los objetivos atentar contra el gobierno legítimamente constituido en Venezuela, así dicen funcionarios y voceros del alto gobierno, pero además señalan lo que ellos dicen el alto componente especulativo del empresariado venezolano o del comercio nacional. Pues mire, lo de la guerra económica no es más que un cuento del gobierno, un mito que el gobierno ha levantado. Porque sin lugar a dudas que las empresas, por ejemplo, que el gobierno gestiona, todas producen pérdidas. Todas dejan de producir lo que antes producían. Las cantidades, la productividad en esas empresas ha bajado notablemente. Y el gobierno reparte dividendos de empresas como CanTV, y la presencia del Estado cada vez más en la economía nacional, a través de los controles, a través de no asignarle los recursos necesarios a la empresa privada para que pueda cumplir con su función, hace que definitivamente la presencia del gobierno es lo que ha creado las dificultades en la economía, y las políticas públicas equivocadas, erradas del gobierno son las que han conducido al país a la situación en que estamos. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Echeverría, pero para el regreso me gustaría su opinión entonces, si usted diría que es necesario privatizar varios de los componentes de la economía nacional donde hay presencia del Ejecutivo venezolano, y también si una de estas medidas que se podrían o se deberían tomar tendría que ver con el retiro de fondos del Fondo Monetario Internacional. Me gustaría, por favor, sus opiniones al regreso de esta breve pausa. En breve venimos con mucho más de Primera Página, sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina.